Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy vamos con un proyecto de patchwork. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Espero que viendo los vídeos de patchwork que ya tenemos en este canal te hayas animado a iniciarte en esta preciosa labor. Hoy engrosamos esa lista de vídeos con esta nueva idea. Vas a encontrar más detalles sobre el tutorial en la casilla de información del vídeo en un enlace a nuestro blog. ¡Vamos ya! ¡Manos a la tela! En el vídeo de hoy vamos a combinar estas 4 telas. Todas son de algodón, popelín, tipo patchwork de las tiendas Julián López. Para cortarlas puedes usar una base de corte, reglas de patchwork, cate rotatorio o bien tijeras. Para cortar las piezas he utilizado mi troqueladora de telas y estos dos troqueles. Uno es un cuadrado y otro son triángulos. Para que puedas cortar las piezas aunque no tengas la troqueladora, te voy a dejar el patrón de estas piezas en un enlace a nuestro blog en la casilla de información. Te voy a contar cómo realizar este bloque de patchwork, sea cual sea la medida que tú elijas. Yo he cortado 4 cuadrados, 16 triángulos de esta tela de cuadritos Vichy y otros 16 de esta tela color fucsia. De la tela estampada de florecitas he cortado 32 piezas. Para acertar con las medidas, primero determina cómo quieres que sea tu triángulo de grande. Únelo a otro triángulo y una vez lo hayas cosido, lo abres, lo planchas y ya tienes aquí la medida del cuadrado que tienes que cortar. Tomarías una pieza de la tela elegida, colocarías encima esta muestra y conforme a esta figura sacarías 4 cuadrados. El proyecto completo se compone de 4 bloques. Te voy a enseñar cómo crear el primero y los 3 siguientes se crean exactamente igual. Una vez tengamos los 4 bloques los vamos a unir entre sí. Antes de empezar a coser es una buena idea tomar una fotografía para tener el diseño claro en todo momento. Empezamos uniendo los triángulos entre sí. Para ello colocamos derecho con derecho, alineamos bien y colocamos un alfiler en el lado que tenemos que coser. Aprovecho para recordarte que en la casilla de información del vídeo hay un enlace al blog, enlaces de compra y también enlaces a otros tutoriales de patchwork que creo que te pueden gustar. Una vez preparados, los recogemos en orden y nos vamos a la máquina. En nuestro canal de YouTube puedes ver muchos más tutoriales sobre patchwork. Te los dejo enlazados en la cajita de información. Planchamos todos los elementos y volvemos a colocarlos en su posición original. Los separamos en filas y vamos uniendo uno a otro. Vamos a la máquina a coser estos 3 elementos. Unimos ahora la última pieza de cada una de las filas. Cosemos en la máquina y planchamos. Para terminar de montar este cuadro, colocamos derecho con derecho de esta tira, cosemos por aquí y a continuación, como te puedes imaginar, derecho con derecho estas dos y cosemos por aquí. De nuevo vendremos a la plancha cuando esté todo cosido y terminaremos de planchar la pieza. En este punto es importante que prestes atención a la unión de las telas para que nos quede perfecto. Vamos a la máquina y cosemos por aquí y por aquí. Ya lo hemos planchado y aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. A continuación, derecho con derecho, colocamos alfileres y unimos estas 2 piezas y hacemos igual con las otras 2. El otro día me llegó una consulta curiosa, aprovecho para contarla ahora. Hay veces que alguna pieza se nos queda un poco descuadrada. Esto puede deberse a varias cosas. Primero, a la hora de planchar hemos tirado sin querer más de una pieza que de otra, pero también es posible que hayamos cortado las telas unas al hilo y otras a contrahilo.
con lo cual algunas piezas tienen más elasticidad que otras. Por eso es importante plancharlas sin tirar hacia un lado, sino simplemente colocando la plancha sobre ellas, y luego a la hora de coser a máquina no estirar las telas. Si hay un desfase que quede un poco feo, que sea bastante grande, siempre puedes recortar un poquito con el cúter. De todas maneras, al unir las piezas tenemos ese pequeño margen de costura que nos permite pequeños errores que luego con la pieza terminada no se van a ver. Vamos a la máquina y cosemos por aquí y por aquí. Después de coser, plancharemos las costuras. Y el último paso, unir estas dos piezas. De nuevo prestando atención a las uniones de cada una de las telas. ¿Y para qué podemos utilizar este bloque, por ejemplo? Podemos convertirlo en el frente de un cojín, podemos hacer un tapiz para la pared, un pequeño tapete, o repetirlo muchas veces y unirlo formando una colcha o una mantita de bebé. Y aquí tenemos este nuevo bloque de patchwork acabado. Estrella de la Amistad se llama. Espero que te haya gustado la propuesta de hoy. Si es así, dale a me gusta y compártela en tus redes sociales. Puedes encontrarnos en la mayoría de ellas con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.